Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 2 de febrero de 2010. Es un gusto que nos acompañe. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Usted puede participar como siempre lo hace en esta entrevista a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este día tendremos varios temas en la agenda del análisis y todos referidos al combate a la criminalidad que envuelve nuestro país. Hablaremos de la importancia de las escuchas telefónicas, los delitos electrónicos y la coordinación regional que ha permitido la captura y posterior extradición de delincuentes. Está con nosotros esta mañana para conversar sobre estos temas el comisionado Ángel Barquero Silva. Él es el jefe de Interpol en nuestro país. Comisionado, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted, comisionado, por acompañarnos esta mañana. Comisionado, en los últimos meses se ha observado un creciente número de personas que han sido capturadas en algunos países, por ejemplo en Nicaragua, Estados Unidos y aquí mismo en El Salvador, y cuyos procesos pues han derivado en extradición. El caso más emblemático ha sido en los últimos días el de José Marvin Martínez, quien fue extraditado de El Salvador hacia Estados Unidos. Por cierto, entiendo que este es el primer caso que se da de extradición desde El Salvador hacia Estados Unidos, porque ya hemos visto casos a la inversa. ¿Qué ha permitido no solo las capturas, sino estos procesos de extradición, comisionado? Sí, quizás lo más importante y que permitió, que ha permitido que se dé esta extradición es una reforma que se le hizo a la Constitución unos años atrás, donde dejaba abierta la posibilidad de extraditar a un connacional toda vez que se le respetara las garantías que tiene acá en el país y que no sea ni la pena, ¿verdad? Solo imponerle penas que estén contempladas en nuestro código y que los delitos también estén contemplados en nuestro código. Esto para el caso, comisionado, por ejemplo, caso concreto, la pena de muerte. Por ejemplo, Estados Unidos tiene pena de muerte en algunos estados, pero no lo tenemos en El Salvador. Sí. Significa que si una persona es capturada acá y trasladada hacia Estados Unidos, la pena de muerte no opera, no funciona. No, sí, en la resolución que da la Corte, ahí va claramente lo que no pueden aplicarle. Una de las penas es la pena de muerte, ni la cadena perpetua. Igual delitos que no están contemplados en nuestro código no se le pueden aplicar allá. Eso va claramente dicho en la resolución que emite la Corte. Es el caso de Marvin. En Estados Unidos estaba condenado por 2 delitos. Tenía 8 y 10 años respectivamente por cada uno de los delitos. Pero la resolución de la Corte solo se extradita por uno de ellos, porque el otro delito no está contemplado en nuestro código. ¿La figura del delito es el delito sexual o cuál es el el delito que fue condenado, o que por el cual fue extraditado, mejor dicho, es por violación. Violación. El otro delito sí no está contemplado en nuestro código. Entonces, y sí lo contemplan allá. Entonces, el caso del señor Martínez, él tendrá que responder únicamente por ese delito y pagar la pena de los años que corresponden a ese delito. A ese delito, que eran 8 años, de los cuales ya llevaba pues 2 años acá detenido. Y eso lo expresa también la resolución, que se le tomen en cuenta los 2 años que ha estado detenido acá en El Salvador. Claro, ahora, ¿Interpol se considera satisfecha con el proceso de cómo se está desarrollando todo esto de las extradiciones? Sí, realmente sí. Realmente para que funcione y que Interpol dé resultados depende de cada una de las OCN, de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol. Interpol, la Secretaría General de Interpol, con su sede en Lyon, Francia, es muy respetuoso de las leyes y de los procedimientos de cada país. Entonces, la herramienta está, el apoyo a cualquier investigación criminal, cuestiones de catástrofes, como lo tenemos en Haití, hay personal de Interpol, está para ayudarlo a todos los países miembros. Somos 188 países miembros de Interpol alrededor de todo el mundo, y usted lo va a ocupar más o bien según lo estime. Eso Interpol es respetuoso de esa soberanía, de esa disposición
que tiene de usarlo o no usarlo. Ahora, las leyes de cada país también posibilitan que Interpol tenga mejores resultados, que sea más ágil, que opere de una forma más rápida. Un ejemplo de eso, las difusiones rojas que tenemos, y quizás es de lo más conocido en Interpol, que es una de las áreas, ¿verdad? No es todo lo que hace Interpol, pero es una de las áreas más conocidas. Un caso concreto, el caso del señor Perla, fue capturado en Francia, sin ningún trámite adicional, capturado, solo bastaba tener la difusión roja, que estaba en el sistema, la OCN de París, lo ubican y lo capturan, sin tramitar nada. ¿Por qué? Porque en Francia y en muchos otros países de Europa, la difusión roja tiene una orden de carácter de captura, de una orden de captura local. ¿En nuestro país cómo funciona eso? ¿Es igual? No la tenemos No se tiene. por el momento. ¿Para tenerla qué se necesita? Ya está hecha la reforma en el artículo 327, inciso tercero, incorpora como una cuarta forma de captura o de aprehensión, como dice el código, y a partir que entre en vigencia nuestro código, iba a entrar el 1 de enero. Se pospuso y hoy está, si no más me equivoco, para el 10 de octubre. Entonces, a partir del 10 de octubre, las difusiones rojas que se hagan de esa fecha en adelante, podemos ejecutarlas sin ningún trámite más. Usted me dirá, bueno, entonces, y hoy no podemos hacer nada, no se hace nada. Lo dejo en el punto para que vayamos a una pequeña pausa y cuando regresemos nos explica de mejor forma esto. Vamos a volver, ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Interpol se apega a la ley. Bueno, continuamos esta mañana conversando en la entrevista en línea con Ángel Barquero Silva, es comisionado jefe de Interpol en nuestro país. Comisionado, entonces, estaba usted en explicarnos esto de las difusiones rojas. Nos decía que a raíz de la reforma del Código Penal se pondrá en vigencia a partir de este año. De este año de octubre. Ahora, pero entonces quedábamos con la interrogante. Bueno, ¿qué pasa en este momento que no se tiene? Que no se tiene. ¿Cómo es que en un momento determinado la Sí se difusión roja? puede hacer algo, lo único que lleva más tiempo. A nosotros, el caso de Marvin, nosotros al ubicarlo, inmediatamente se le notifica por el sistema I-24/7 a Interpol Washington, a la OCN de Washington, que el prófugo está ubicado. Sí. Y ellos hacen vía diplomática todo el proceso hasta llegar a nuestra corte. Y la Corte de El Salvador nombra a un juez para que lleve ese caso. El juez estudia el caso y posteriormente emite una orden de captura ya local de El Salvador. Y con esa orden pues se procedió a la captura de este prófugo. Es el proceso que hemos hecho. Bueno, pero estamos hablando que eso lleva mucho más tiempo y es un proceso mucho más burocrático. Eso puede tardar semanas, ¿verdad? Varias semanas, claro que sí. Y esa es la desventaja que en este tiempo se nos puede volver a perder, salir del país. Si sale del país y se sale por el aeropuerto o una vía terrestre legal, no un paso ciego, se avisa. Si es un prófugo que no es nuestro y sale a otro país, yo notifico
a la OCN que lo busca y notifico a la OCN dónde va a viajar, si tenemos el destino. Claro. Pero hay que darle seguimiento, Sí. pero no podemos capturar. Pero con la difusión sí es automático. Inmediatamente procedemos a la captura, no tenemos que notificar nada, capturamos y se le pone a la orden del juez que está viendo en este caso las extradiciones. Perfecto. Comisionado, han habido otros casos, el de Saúl Turcios Ángel, por ejemplo, el líder de la pandilla Mara Salvatrucha, que fue capturado en Nicaragua y extraditado en septiembre a El Salvador, del caso de José Eduardo Viator Monteagudo, extraditado desde Estados Unidos en octubre del año pasado. Con todos estos casos, ¿cómo han sido posibles? ¿Cómo se han coordinado? Sí, en este caso de Nicaragua, y últimamente hemos estado viajando a Nicaragua bastante seguido, por el mismo control ciudadano que tiene la policía de Nicaragua. Eso les ha permitido ubicar, si es miembro de pandilla y anda tatuado, ellos inmediatamente lo localizan y proceden a la identificación. Generalmente ellos no dan ni su nombre verdadero, ni andan documentos, o si más andan documentos falsos, pero dan otro nombre. Pero la policía local del pueblo que sea en Nicaragua consulta a Interpol, a la OCN de Managua, que le verifique tal persona, le manda fotos, el posible nombre y huella. Esa hacen la consulta, sobre todo si son MS-18, lo consultan a Interpol San Salvador, y con la foto, con la huella y el posible nombre, que es referencia, verificamos a las bases de datos, sí, sí. Y pues lo podemos identificar, se les da el nombre correcto, y lo primero que hacemos es, ya generalmente casi siempre tienen difusión roja nuestra. Si no tienen, no hay problema, porque si hay una orden de captura que pese sobre él, se inicia el proceso ya sea de extradición o de deportación. Sí, ahora díganos, ¿qué es lo que facilita que en Nicaragua, por ejemplo, se pueda tener mucho más agilidad en ese tipo de capturas y procedimientos? Es el control ciudadano. Realmente... ¿Control ciudadano en qué términos? ¿Cómo? ¿De qué forma? Ellos están bastante bien organizados en comités de barrios, colonias, cantones, la parte rural, y el ciudadano colabora mucho más con la policía en decir, mire, vi a un ciudadano, un sujeto que no es conocido, no es de la colonia, no es del barrio, no es del cantón o de la jurisdicción, y me parece sospechoso. Entonces la policía va y lo identifica. Si él no se puede identificar, el acento, tiene alguna duda, anda tatuado, empiezan a hacer las consultas. La ley les permite hacer, con un tiempo prudencial, hacer ese chequeo para identificarlo plenamente. Un buen ejemplo para Salvador. Digo, claro. O sea, ¿cree usted que valdría la pena replicar ese ejercicio acá? Claro que sí. Se está trabajando. En El Salvador no es que no lo tengamos. El problema es que tenemos que ganarnos la confianza de la gente con respuestas positivas, con buenos resultados. La situación del momento pues es difícil, no es que no estemos trabajando. El esfuerzo de Interpol es para apoyar y decirle a los prófugos, donde estén, los vamos a buscar y los vamos a traer a que paguen sus delitos. Ahora, recientemente el director de la policía hablaba un poco en términos de introducirles, yo debo entender que es más mística, pues, o sea, y volver un poco a los principios, a los valores que tiene un agente de policía, y no a que puedan reaccionar de inmediato, a que sean más prestos a la seguridad hacia la población. Bueno, todo esto finalmente pasa por la denuncia ciudadana, pero la denuncia tiene que pasar también antes por la confianza que puede tener la población. Claro, es una confianza en dos sentidos, en dos vías. La situación de Nicaragua no es la situación de El Salvador, lógicamente. Pues, hay una gran diferencia. Por ejemplo, ellos tienen un promedio de 15 homicidios al mes. Y eso les permite al policía de Nicaragua poder volcarse más a resolver esos 15 homicidios al mes, hacer un esfuerzo y ser más efectivo. Y eso da un resultado de tener una confianza, que la población confíe más en ellos. Hay un trabajo ciudadano, comunitario,
que lo estamos haciendo acá en el país también. El problema es que nosotros damos respuestas y hay un alto porcentaje de casos resueltos. El año pasado fue el año que más homicidios se resolvieron. Fue el año que más capturas tuvimos por extorsión. El problema es que es una cantidad enorme. Los niveles, los números, las estadísticas son bastante altas, y ante eso hay que hacer un esfuerzo no solo de la policía, tiene que ser un esfuerzo de todos, pero de todos le estoy hablando, todos ciudadanos salvadoreños, de una u otra forma, desde su ámbito de trabajo o de estudio, tenemos que trabajar en ese sentido, y así podemos ir cambiando, porque el esfuerzo, la policía lo hace, pero esa es una parte. Sí, sí. Hablábamos con amigos, discutíamos con compañeros también de trabajo, y yo les decía, bueno, mire, hay que pedir cuentas de alguna forma, habría que ver si la ley lo permite o qué, si los pandilleros, los homicidas, ¿dónde están los padres de estos muchachos? ¿Qué hicieron? O sea, el problema es bien complejo, no se va a resolver solo desde la parte represiva. Pero ya hay una decisión en este momento. Por ejemplo, el presidente ha anunciado que se va a volver al semiacuartelamiento. ¿Es necesario hacerlo? Sí, esa era una ventaja que teníamos anteriormente. Cuando empezamos, si se acuerda, yo fui jefe de San Miguel, yo hice el despliegue de la policía de San Miguel en Santana, y estábamos acuartelados. Y era un beneficio económico al final para el policía. Bueno, debo interrumpirlo, comisionado, y me interesa que hablemos más de esto, pero también quiero que cerremos en el punto anterior sobre cuántos espera Interpol extraditar en los próximos días, si tiene ya ustedes una lista. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Comisionado Barquero Silva, quiero cerrar para que concluyamos sobre el tema anterior que tenía que ver con las extradiciones. Quisiera que me dijera si para los próximos meses o en este año, cuántos procesos tienen ustedes en Interpol de potenciales personas que serán extraditadas hacia otros países o de esos países hacia El Salvador. Bueno, mire, la meta que tenemos para este año en cuanto a las extradiciones, o mejor dicho, el año pasado hicimos 50 difusiones rojas. Solo el año pasado. La meta para este año es que no hacer menos de 100 difusiones rojas este año. De esas, bueno, ¿cuántas pudiéramos esperar poder capturar, poder extraditar? El año pasado logramos capturar 17 prófugos por diferentes delitos: homicidio, secuestro, pornografía infantil, por internet, evasión, estafa, etcétera. Esperamos pasar esa meta. De las capturas, que sean, ya sea por extradición o por deportación, esperamos, si el año pasado hicimos 17, este año esperamos que hiciéramos el doble, 30, ¿verdad? Ahora díganos, en el caso concreto que hubo el primer caso de extradición de El Salvador hacia Estados Unidos, el juez especial decía, bueno, que esto es el primer caso y habrán muchos, o sea, ya ustedes tienen, ¿cuántos hay considerados potenciales extraditables hacia Estados Unidos? Casos hay bastantes, pero no depende de nosotros ese dato. Yo sí sé que ya está en trámite y están las solicitudes en la corte de 2 casos. Esos ya están en trámite
y sé que hay más, pero no depende de nosotros, Sí, claro. la extradición de Estos dos salvadoreños. casos, ¿por qué delitos serían? ¿Tiene idea usted? No tengo detalles sobre esos dos casos. No los, aquí a la mano no los tengo. Bueno, hablemos entonces del régimen de semiacuartelamiento, comisionado. Usted decía que, bueno, esto se dejó de hacer hace 7 meses con la llegada de la presente administración Funes y ahora se vuelve prácticamente una medida que las administraciones del Partido Arena tenían. Sí es necesario el semiacuartelamiento. Sí, yo les decía que yo estaba en Morazán, yo era el jefe de la delegación de Morazán cuando nos quitaron esa ayuda que tenía el personal. Estábamos acuartelados, se les daba alimentación, planchado, lavado y dormida, pues. Me recuerdo, pues, hace ya varios años. Yo siempre he pensado que esa era una ayuda que tenía el policía, si no en efectivo, pero sí era un gasto menos que tenía el policía. El argumento fue que el policía se va a aislar de su comunidad. Yo creo que se aísla o el policía no se va a relacionar con sus vecinos, llegue una vez a la semana o llegue todos los días. Eso nos pasa a todos, creo. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño uno conocía a toda la colonia. Sí. Y hoy no, pues si el caso era el de la par o buenos días, la sociedad ha ido evolucionando, se ha ido modernizando y va cambiando. Eso depende de cada quien. Mi punto de vista bien particular, porque hay licencia. Si bien es cierto, va a estar 4 días trabajando o 5 días, pero va a descansar 3 o 4, dependiendo de los turnos que haga. Y en esos días se supone que él tiene que integrarse en su comunidad. Me parece que eso no es. Y la situación amerita, hoy por hoy, que demos nuestro mejor esfuerzo, no tener horario, pero sí necesitamos condiciones. Si va a descansar 2 o 3 horas el policía, pero que las descanse en condiciones mínimas para que pueda esas 2 o 3 horas que las descanse. Sí. Pero entonces fue un error haber eliminado temporalmente esa disposición. Es decir, algo que ya se había hecho en el pasado y que se tenía funcionado hasta mayo del año anterior. Son cosas que se van viendo y son planes que se van ejecutando y pues se va reajustando, pues eso se va actualizando. Así como nos quitaron el acuartelamiento, yo le digo, hace quizás como 15 años, como tal, como inició, y posteriormente, después del terremoto, si ustedes recuerdan, del 2000, fue que dejaron ese régimen de disponibilidad, que de alguna manera el policía llegó a ayudarle en la parte económica, y con gusto, pues él daba más horas diariamente de trabajo. Sí hay que saber dividir el trabajo. Pues no podemos trabajar mecánicamente 8 horas, 8 horas, 8 horas, porque hay franjas horarias donde hay más delitos, hay días, sabemos que viernes, sábado, domingo se incrementan más, aunque los demás días también no es que no ocurra nada, pero situaciones que podemos ir empleando, se están trabajando en eso, y esperamos tener resultados. Claro. Bueno, vamos a otra pausa. Cuando regresemos hablemos un poco de las escuchas telefónicas, esta herramienta que no tiene el país para poder operar en contra de diferentes delitos. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda.
Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, comisionado, un par de inquietudes de los cibernautas. Primero, pregunta un cibernauta de San Salvador, ¿qué se necesita para que otros países puedan extraditar salvadoreños que han cometido delitos, voluntad política, dice él, o reformas en la asamblea, a nivel de asamblea legislativa? Y la otra tiene que ver con si no es demasiado obsoleto el acuerdo de extradición de 1911. Correcto. Lo que necesita para extraditar a otros países salvadoreños es tener un convenio de extradición. Si no se tiene un convenio, también en el derecho internacional aplica mucho los principios de reciprocidad y la experiencia, las costumbres, cómo se ha venido haciendo con otros países. Entonces, hasta sin convenio pudiéramos extraditar. Lo más importante y la llave, el candado, lo tenía la Constitución. Y eso ya se abrió, se dio la posibilidad y pues ya tenemos el primer caso. Igual podemos extraditar a otros países. Pero bueno, se cuestiona si es demasiado obsoleto el acuerdo de 1911 que se aplica con Estados Unidos. Sí, se tiene que actualizar realmente. Ahí habla de unas multas que son risibles hoy por hoy. Situaciones que ya no se dan. Hay que actualizar el convenio. Bueno, volvamos entonces al punto que nos quedábamos, comisionado, las escuchas telefónicas. En el país está fuerte la discusión sobre el tema, sin embargo el FMLN ahora prácticamente han entrampado la discusión alrededor de en manos de quién debe estar la escucha telefónica, si es en manos del fiscal general o el director de la policía. El Frente opina que debe ser el director de la policía, sin embargo la experiencia indica que son en manos de los fiscales, que está esto siempre. Pero quiero que me diga usted cuál es la opinión que tiene en Interpol. Pues particularmente mi opinión es que aplicar lo mismo que se aplica en los demás delitos. Es que el fiscal dirige la investigación, pero no la ejecuta, él la dirige. Entonces yo creo que ese mismo principio hay que aplicar con las escuchas. Lo que sí es importante que tengamos la herramienta. No podemos estar a estas alturas sin esa herramienta para combatir el crimen organizado, llámese extorsiones, narcotráfico, etcétera. Por ejemplo, ¿qué delitos son los que se pueden resolver así de manera eficaz con las escuchas telefónicas? Y la experiencia que ustedes han visto en otros países, por ejemplo. Primero y principal es las extorsiones. Esa es una herramienta muy efectiva y una vez aprobada la ley se constituye en prueba en el proceso. Sería una prueba refutable. Crimen organizado en general, específicamente narcotráfico, es otro donde ocupamos esa herramienta porque es la forma que se comunican, pues. Y hay infinidad de delitos, sobre todo con el crimen organizado. Ahora, sí debe estar entonces en manos de la Fiscalía General, digo, siendo la institución que tiene el monopolio de la investigación. Corresponde entonces a la Fiscalía. Es que yo, según entiendo, lo que están discutiendo es quién va a tener físicamente el laboratorio o las instalaciones. A mi modo de ver, repito, quien hace esa parte, porque es la parte técnica, es la policía. La Fiscalía es la que dirige la investigación. Es la que va a solicitar al juez autorice una escucha telefónica en X caso, y fundamentar las razones por las cuales necesitan esa autorización ante el juez. Pero ¿quién la va a ejecutar? ¿Quién la va a hacer materialmente? Claro. Los que investigamos actualmente somos los policías. Entonces yo creo que eso conviene. Pero independientemente como lo dejen, habría que empezar y en el camino a ver si no funciona, pues como sea, como lo que autorice la asamblea. Lo importante y urgente, creo yo, es que lo autoricen. Como sea, como ellos decidan, no importa, lo importante es tener la herramienta. ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Quién lo va a ordenar? Yo creo que eso, pues, dejémoslo a los legisladores. Lo importante es tener la herramienta. Ahora, lo que no está en discusión, obviamente, es la importancia que la herramienta tiene. O sea, claro, eso está clarísimo. Claro, es fundamental. Nos decía el director del FBI, el director de la Policía Federal de Brasil,
que cómo es posible que no tuviéramos esa herramienta, porque uno le comenta, fíjense que tienen escuchas telefónicas ustedes. Sí, claro que sí, eso es una herramienta fundamental para el combate al crimen organizado. ¿Cómo es posible que ustedes no la tengan? ¿Cómo hacen para investigar el crimen organizado sin esa herramienta? Es bien difícil. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos quiero que hablemos un poco de delitos electrónicos, que tanto ustedes han avanzado en la investigación de este tipo de delitos que son bastante complejos. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Vamos al cierre de la entrevista con el comisionado Ángel Barquero Silva, jefe de Interpol en el país. Para cerrar, comisionado, rápidamente, por cuestiones de tiempo, ¿qué tanto se ha avanzado en la investigación de los delitos electrónicos en el país? En el pasado, bueno, ni siquiera se podía investigar un correo electrónico. Ahora, a estas alturas, ¿cómo estamos? Sí, hemos avanzado. El departamento lo iniciamos por el 2005. Se inició un grupo de trabajo en el área para Latinoamérica de Interpol, y lo cual pues nosotros hemos participado desde ese entonces. Hemos recibido capacitaciones fuera del país y pues a estas alturas pues ya se tiene algún cúmulo de experiencias. ¿Hay alguna unidad creada sobre los delitos tecnológicos? Sí, nosotros dentro de Interpol tenemos el Departamento de Investigación de Delitos Tecnológicos. Es una unidad muy pequeña, pero muy técnica, con mucha preparación en el tema. Son pocos elementos, tenemos 4 elementos, pero le digo, con muchas capacitaciones y recursos tecnológicos para investigar este tipo de delitos. Quizás hoy por hoy el mayor obstáculo que tenemos es que no existe una ley contra delitos tecnológicos. Nos tenemos que apegar a nuestro código, y algunas cosas pues quedan en el aire, ¿verdad? No está contemplado. Más sin embargo, sí hemos podido llevar adelante algunos casos, inclusive con algunas capturas. El año pasado tuvimos ya las primeras capturas por un caso de abuso sexual de menores por internet. Este caso lo iniciamos con un informe que nos envía Interpol de España, donde se ve implicado una IP de El Salvador. Con esta información iniciamos, se le notifica a la Fiscalía y se inicia la investigación hasta dar con el paradero de 3 personas, 2 salvadoreños y un costarricense. Pues se hicieron 2 capturas, no así del costarricense, porque ahora, está fuera del país. ¿Qué tanto sirve como evidencia? Por ejemplo, un correo electrónico, una amenaza que se ha vuelto frecuente en los últimos tiempos, amenazar a través del correo electrónico, porque se inventan datos, se falsean datos y el número de cuentas, personas y todo eso. El secreto o la prueba fundamental en este tipo de casos es la IP. Usted puede poner cualquier nombre a una dirección de correo sí, de acuerdo. Pero lo que no puede cambiar es la IP de la máquina. ¿De dónde se origina el correo? ¿De dónde se está la dirección, como digo, puede variar, pero sí, a raíz de una investigación podemos dar con la IP de la máquina, que esos datos pues inclusive nos ayudan y nos dan información
la Secretaría General en León para dar este tipo de información. Ya a raíz de eso, pues ya nosotros, el trabajo de campo nuestro es dar con esa máquina que le corresponde esa IP. ¿Cuántas investigaciones en curso tienen sobre este tipo de delitos? Ahorita tenemos alrededor de 6 casos que estamos investigando, sobre todo quizás de los más casos que estamos llevando en la oficina en este momento es por abuso sexual por internet. Y hay casos de estafa, y hay también uno de amenazas, inclusive que ofrecían servicios de sicariato. Esto es fuera en Europa, pero tiene relación con unas IP acá en El Salvador. O sea que pueden haber personas relacionadas en nuestro país. Sí. ¿Ofrecían servicios, o sea, a través de internet? Sí, de internet sacaba de que si tenía interés usted de ajustar cuentas y eso, en una página, fue en Europa ese caso. Pero en la investigación que la lleva Interpol de España, Alemania, depende qué país, cuando les aparece una IP de El Salvador, que está asignada a El Salvador, nos mandan toda la información a nosotros. ¿El caso está en investigación en este momento? Está en curso ahorita, sí. ¿No hay detenciones entonces? No, todavía no. Perfecto, el tiempo se nos agotó. Comisionado, muy gentil por su tiempo, muy amable. Gracias por invitarnos y a la orden. Gracias a ustedes. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana, como siempre, a las 8:15 de la mañana. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 2 de febrero de 2010. Es un gusto que nos acompañe. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Usted puede participar como siempre lo hace en esta entrevista a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este día tendremos varios temas en la agenda del análisis y todos referidos al combate de la criminalidad que envuelve nuestro país. Hablaremos de la importancia de las escuchas telefónicas, los delitos electrónicos y la coordinación regional que ha permitido la captura y posterior extradición de delincuentes. Está con nosotros esta mañana para conversar sobre estos temas el comisionado Ángel Barquero Silva. Él es el jefe de Interpol en nuestro país. Comisionado, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted, comisionado, por acompañarnos esta mañana. Comisionado, en los últimos meses se ha observado un creciente número de personas que han sido capturadas en algunos países, por ejemplo en Nicaragua, Estados Unidos y aquí mismo en El Salvador, y cuyos procesos pues han derivado en extradición. El caso más emblemático ha sido en los últimos días el de José Marvin Martínez, quien fue extraditado de El Salvador hacia Estados Unidos. Por cierto, entiendo que este es el primer caso que se da de extradición desde El Salvador hacia Estados Unidos, porque ya hemos visto casos a la inversa. ¿Qué ha permitido no solo las capturas, sino estos procesos de extradición, comisionado? Sí, quizás lo más importante y que permitió, que ha permitido que se dé esta extradición es una reforma que se le hizo a la Constitución unos años atrás, donde dejaba abierta la posibilidad de extraditar a un connacional toda vez que se le respetara las garantías que tiene acá en el país y que no sea ni la pena, ¿verdad? Solo imponerle penas que estén contempladas en nuestro código y que los delitos también estén contemplados en nuestro código. Esto para el caso, comisionado, por ejemplo, caso concreto, la pena de muerte. Por ejemplo, Estados Unidos tiene pena de muerte en algunos estados, pero no lo tenemos en El Salvador. Sí. Significa que si una persona es capturada acá y trasladada hacia Estados Unidos, la pena de muerte no opera, no funciona. No, sí, en la resolución que da la Corte, ahí va
claramente lo que no pueden aplicarle. Una de las penas es la pena de muerte. De resultado depende de cada una de las OCN, de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol. Interpol, la Secretaría General de Interpol, con su sede en Lyon, Francia, es muy respetuoso de las leyes y de los procedimientos de cada país. Entonces, la herramienta está, el apoyo a cualquier investigación criminal, cuestiones de catástrofes, como lo tenemos en Haití, hay personal de Interpol, está para ayudarlo a todos los países miembros. Somos 188 países miembros de Interpol alrededor de todo el mundo, y usted lo va a ocupar más o bien según lo estime. Eso es Interpol es respetuoso de esa soberanía, de esa disposición que tiene de usarlo o no usarlo. Ahora, las leyes de cada país también posibilitan que Interpol tenga mejores resultados, que sea más ágil, que opere de una forma más rápida. Un ejemplo de eso, las difusiones rojas que tenemos, y quizás el de lo más conocido en Interpol, que es una de las áreas, ¿verdad? No es todo lo que hace Interpol, pero es una de las áreas más conocidas. Un caso concreto, el caso del señor Perla, fue capturado en Francia, sin ningún trámite adicional, capturado. Solo bastaba tener la difusión roja que estaba en el sistema, la OCN de París, lo ubican y lo capturan, sin tramitar nada. ¿Por qué? Porque en Francia y en muchos otros países de Europa, la difusión roja tiene una orden de carácter de captura, de una orden de captura local. ¿En nuestro país cómo funciona eso? ¿Es igual? No la tenemos No se tiene. por el momento. Para tenerla, ¿qué se necesita? Ya está hecha la reforma en el artículo 327, inciso tercero, incorpora como una cuarta forma de captura o de aprehensión, como dice el código, y a partir que entre en vigencia nuestro código, iba a entrar el 1 de enero. Se pospuso y hoy está, si no más me equivoco, para el 10 de octubre. Entonces, a partir del 10 de octubre, las difusiones rojas que se hagan de esa fecha en adelante, podemos ejecutarlas sin ningún trámite más. Usted me dirá, bueno, entonces, y hoy no podemos hacer nada, no se hace nada. Lo dejo en el punto para que vayamos a una pequeña pausa y cuando regresemos nos explica de mejor forma esto. Vamos a volver, ya volvemos. Ni la cadena perpetua. Igual, delitos que no están contemplados en nuestro código no se le pueden aplicar allá. Eso va claramente dicho en la resolución que emite la Corte. Es el caso de Marvin. En Estados Unidos estaba condenado por 2 delitos. Tenía 8 y 10 años respectivamente por cada uno de los delitos. Pero la resolución de la Corte solo se extradita por uno de ellos, porque el otro delito no está contemplado en nuestro código. ¿La figura del delito es el delito sexual o cuál es el el delito que fue condenado, o que por el cual fue extraditado, mejor dicho, es por violación. Violación. El otro delito sí no está contemplado en nuestro código, entonces, y sí lo contemplan allá. Entonces, el caso del señor Martínez, él tendrá que responder únicamente por ese delito y pagar la pena de los años que corresponden a ese delito. A ese delito, que eran 8 años, de los cuales ya llevaba pues 2 años acá detenido. Y eso lo expresa también la resolución, que se le tomen en cuenta los 2 años que ha estado detenido acá en El Salvador. Claro, ahora, ¿Interpol se considera satisfecha con el proceso de cómo se está desarrollando todo esto de las extradiciones? Sí, realmente sí. Realmente para que funcione y que Interpol